Bien, ahora que somos pocos, si quieren liberar el audio para que vayamos charlando alguna cosa, no hay problema, después lo volvemos a bloquear con el comienzo de la clase. Cuéntenme un poco cómo viene el curso, qué clases, qué temas estuvieron viendo, con qué docentes. ¿Se me escucha bien, chicos? Abran los audios y vamos charlando un poquito mientras hacemos tiempo. Buenas tardes. ¿Cómo está, Geraldine? Bien. La clase que tuvimos después de la suya del jueves fue con Nicolás Besone en cuanto a la sociología de la cárcel. Después también hubo 2 clases de la profesora Perelló. Fueron clases de consulta. ¿2 clases fueron? Sí. ¿Qué tema Sí, vieron 2 ahí? de consulta. De consulta, seguridad y un repaso. Políticas de seguridad vieron ahí. Sí. Bien. Y además, también estuvimos comentando el análisis de la película Paulina la Patota. Bien. ¿Cómo van llevando el curso, la lectura, el material audiovisual? En general, ¿qué les parece? ¿Van bien? Sí, en lo personal voy bien. Voy leyendo, tratando de ir al día en cuanto a las lecturas. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos con 5 conectados. Es un problema medio recurrente que estamos teniendo los jueves esto. Ayer a los 10 minutos éramos 20 más o menos. Y me decían que serían 27 ustedes más o menos. Sí. Hay un grupo estable de 27, el jueves hubo 20 y al principio 1 o 2 nada más. ¿Será por esto del link a esta altura del partido? No creo ya, ¿no? Puede haber alguna confusión con el link del jueves, que es un link individual, el de ingreso al Zoom. Podría ser, pero lo avisaron en el grupo de WhatsApp. Igual, de todas maneras, yo hace unos minutos lo volví a enviar, cosa de que estén seguros de que ese es el link, que para los jueves tenemos un link distinto. Bueno, vamos a esperar hasta el 40 y si no arrancamos, porque no nos va a dar el tiempo. Bueno. Porque el tema tiene cierta extensión. Y quisiera llegar si pudiera ser, agotarlo. Doctor, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Quién habla?
Luciano. Creo que hoy hay menos gente de lo normal porque también hay clase de consumidor, una clase de repaso. Ah, bueno, no sabía. Perfecto. Entonces, hagamos esto. Si está esa situación y 40 puntual, arrancamos con el tema. ¿Mm? Dale, Yo perfecto. les voy a ir pegando algunas cositas acá en el chat y les voy a ir explicando de qué se trata. ¿Mm? Mientras tanto, para aprovechar estos minutos. Ese primer link que les dejo ahí es un poco la bibliografía de la clase. Bien. Está descargado desde la página oficial del gobierno de Santa Fe, así que entiendo que debe ser con la autorización del autor del libro, que es el profesor Marcelo Saín. Bien. Ha sido funcionario o es funcionario de la provincia, así que si está ahí en un sitio oficial, entiendo que es con su aquiescencia. Así que lo que tienen para descargar de ese link es un libro que se llama El Leviatán Azul. ¿Mm? Policía y política en la Argentina. Por lo que pude ver es el libro escaneado, no en una gran calidad, pero incluso vi que algunas páginas están con subrayado. Pero quédense con la tranquilidad de que yo les voy a dar el marco de los puntos que a mí me interesan en el contexto de la clase, porque no los voy a mandar o a remitir a una bibliografía que es un libro entero. ¿Mm? Quédense con esa tranquilidad. Yo voy a hacer hincapié en lo que considero relevante, que ustedes deben saber, con lo cual la clase va a ser una guía interesante al respecto. Luego, si quieren ir a reforzar algo, ahí tienen disponible ese material. Después le voy a dejar algo brevísimo, que es una entrevista, ya ni siquiera es un libro o un artículo, sino para que sea un poco más acotado incluso en la lectura. Es una entrevista que se le hizo a una antropóloga que se llama Sofía Tiscornia. Ahí se las paso a pegar. Esto está para descargar de la página de Pensamiento Penal. Es este segundo link. Bien. Tiene referencias a algunos temas que yo voy a trabajar en clase, que básicamente tienen que ver con la averiguación de identidad, ¿sí? Algunas cuestiones que se relacionan con la faceta práctica de la actividad policial. Y tiene algunas remisiones a un caso célebre de la justicia argentina, que es el caso Bulacio. Célebre por conocido, no por lo feliz de la historia, ni por el recorrido judicial que tuvo, justamente, ¿no? No es algo de lo cual la justicia argentina deba sentirse satisfecha, ¿no? Del tipo de juzgamiento que tuvo el caso. Y finalmente les voy a dejar un tercer link, que es para que consulten un fallo de la Corte Federal, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en torno a una problemática puntual, que es la de la sindicalización de las fuerzas policiales. Yo voy a hacer alguna referencia a este tema también, por eso se los dejo para que lo vean. Son tres cuestiones. Una es un libro, no se asusten, no lo tomen como tengo que ir a leer un libro, porque yo les voy a dar referencias precisas en clase. Y lo segundo, como les mencionaba, es una breve entrevista a Sofía Tiscornia, donde es un salpicado de preguntas muy puntuales sobre lo que es la actividad policial y una tergiversación de algunas potestades que tiene la policía en la faceta práctica. Y lo último es una discusión que está muy en boga. Ustedes tendrán presente hace muy escaso tiempo esta situación de acuartelamiento o si se quiere, cercamiento de lo que es la residencia presidencial, ¿sí? Con motivo de los reclamos de índole salarial en la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso remitió o trajo, remasterizó, si se quiere, una discusión que viene hace años sobre la necesidad
de discutir la sindicalización de las fuerzas de seguridad, o la posibilidad de sindicalización de las fuerzas de seguridad. Les dejo ese pequeño salpicado ahí, material anexo, complementario. Luego, con lo que vemos en clase, va a ser el nudo o lo importante de la cuestión. No, Bulacio es un fallo de la... O sea, es una consecución de fallos, pero es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se trató la situación de un menor de edad cooptado en el contexto de una racia policial y, bueno, apremiado, golpeado y muerto, presumiblemente a manos de funcionarios de la Policía Federal. Yo ahora voy a, si tengo tiempo, me gustaría mucho hacer algunas referencias. Que penaron a Argentina, ¿no? Después de ahí. Claro, una condena al Estado argentino, si bien hubo un allanamiento, o sea, el Estado argentino reconoció responsabilidad internacional por la violación a distintos pactos de derechos humanos, en particular a los que tienen que ver con la protección de la niñez. Si bien se allanó y reconoció su responsabilidad internacional, hubo una condena pecuniaria y unas cuestiones muy, muy interesantes, medio pionero es el caso, en aquello que tiene que ver con lo que se denomina derecho de gentes, ¿no? Y la necesidad de dar garantías a nivel internacional de no reiteración de hechos similares, y garantía de no impunidad, que eso es lo que tiene de particular, por eso provocó un fallo posterior en lo que sería la justicia interna del Estado argentino. Que, si tengo tiempo voy a hacer algún comentario. Miren, yo les comento, elegí los escucho antes de arrancar, si me quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa que quieran charlar conmigo. La oportunidad es esta siempre. Siempre quedamos conectados por mail. Ahí tengo para evacuarle una cuestión a una alumna que me mandó un correo pidiéndome aquello que tenía que ver con el libro de Díaz Ripollés. Me comprometo a facilitárselos. Ese libro yo lo tengo el original papel de ese libro. Lo que voy a hacer es el fragmento que me interesa que lean, ver si lo puedo digitalizar y hacérselo llegar, no antes del martes de la semana que viene, porque ese libro lo tengo en mi oficina y bueno, tengo que rescatarlo y digitalizar esa parte. Pero me comprometo a hacérselo llegar a partir del martes de la semana que viene. ¿Hay alguna cuestión de la clase previa, dudas que tengan para conversar conmigo? Si no, empiezo un poco a contarles de qué va la clase de hoy. Abran el audio tranquilos, es el momento. Después lo cerramos, me escuchan un ratito. Vamos, entonces, arrancamos. La clase de hoy va a tratar sobre el sistema policial y el poder contravencional, básicamente. Si bien en el título de la clase aparecen estas dos cuestiones, pretende ser un poco más abarcativa. Yo elegí este libro de Marcelo Saín porque un poco lo que trata de poner en evidencia este autor es una suerte de deuda de las democracias latinoamericanas en materia de lo que tiene que ver con la reforma integral de sus policías. Me parece interesante porque el libro de alguna manera es programático, o sea, va indicando cuáles son los ejes que debiera contener una reforma del sistema policial de carácter integral. Y este carácter programático del libro nos permitiría visualizar, poner de relieve o en evidencia cuáles son los problemas, ¿sí?, que se verifican en nuestras policías en la Argentina, pero que también trascienden un poco la frontera y que son características comunes a nivel Latinoamérica, ¿no? Según Saín, una reforma policial de carácter integral necesariamente va a comprender lo que sería el aspecto de la reestructuración normativa de lo que es el sistema policial. ¿Qué sería esto? Básicamente la modificación de aquellos dispositivos legales, aquellas leyes, aquellos reglamentos
que de alguna manera regulan lo que es la actividad policial, ¿no? Pero una reforma de carácter integral no debiera agotarse en la modificación de lo que es el marco normativo regulatorio de la actividad policial, sino que también debiera comprender una reforma de carácter organizacional, ¿no? Esto ya sería también modificar la estructura organizativa de las fuerzas de seguridad, entendida como las dependencias, las unidades de dirección, las unidades de administración, las unidades operativas, las unidades de apoyo de una fuerza de seguridad. Entonces tenemos que una reforma de carácter integral tiene que comprender la faceta normativa reglamentaria, tiene que comprender también la cuestión organizacional, pero tiene que adicionar también lo que es la faceta procedimental, ¿no? La modificación o reestructuración de lo que son los protocolos y procedimientos a partir de los cuales una agencia policial desarrolla su cometido. Y finalmente, debiera también comprender la reforma de carácter funcional. Acá en este aspecto, Sahin pareciera desdoblar la faceta funcional en lo que serían las rutinas institucionales, ¿sí?, que son las acciones y los hábitos prácticos en la cotidianeidad del desarrollo de la labor policial, y también los basamentos simbólicos o la cultura institucional, ¿no? ¿Qué sería esto de la cultura institucional? Y básicamente sería los conceptos, los valores, las formas en que los funcionarios de las fuerzas de seguridad interpretan a la propia institución policial, interpretan su función o el desarrollo de su función e interpretan la seguridad pública. Ahora, estos 4 factores que deberían hallarse presentes en cualquier reestructuración o reforma policial que pretenda adecuar la institución a estándares más democráticos, si se quiere, no servirían de nada si a la par no se pasa revista al modo, a la forma en que se interrelacionan y se vinculan la institución policial por un lado y la dirigencia política por el otro, entendiendo a la dirigencia política como las autoridades gubernamentales, ¿no? Esto es esencial. Uno puede cambiar la ley, uno puede pretender cambiar los basamentos teóricos, uno puede pretender cambiar el esquema organizacional de una fuerza de seguridad, o incluso retocar aspectos funcionales, pero si no modifica la forma en que se vinculan las agencias gubernamentales con la institución policial, no va a realizar ningún cambio relativamente relevante, ¿sí? Y en esta mirada, Sahin dice que el primer eje relevante en esta modificación de la forma de vincularse de las dirigencias políticas o las agencias gubernamentales con la institución policial debe estar encaminada, debe tener en consideración fortalecer, y este concepto que viene ahora es bien central en lo que propone Sahin, fortalecer el gobierno político de la seguridad pública. ¿Se entiende la idea? Fortalecer el gobierno político de la seguridad pública. Esto es algo que este autor asocia al concepto de despolicización de la seguridad pública. Van a ver que Sahin maneja 2 conceptos que suenan parecidos, pero que significan cosas totalmente diferentes. Por un lado habla de despolicización de la seguridad pública y por el otro lado habla de despolitización de la institución policial.
No tiene nada que ver una cosa con la otra, son dos instancias o dos ejes centrales de una reforma de la institución policial de carácter integral. Esta despolicización de la seguridad pública va a tener como condimentos importantes o como cuestiones a tener en consideración, primero, la idea de que la seguridad pública es un problema de índole político y no solo policial, sino que ni siquiera predominantemente policial. Es un problema de política pública. La seguridad pública es un problema de política pública. Es una cuestión de definición política. No es predominantemente policial, sino de carácter político. Esta sería la primera idea vinculada a la despolicización del gobierno de la seguridad. La segunda idea vinculada a la despolicización de la seguridad pública se relaciona con que el objeto y sujeto central de la seguridad pública no son los gobiernos, el Estado o la institución policial, sino que son las personas y la comunidad. Y el Estado y la institución policial solamente son herramientas para la consecución de la finalidad de la seguridad pública. La tercera idea vinculada a la despolicización es que la seguridad pública no se agota en la función de la institución policial. No se agota ahí, sino que el Estado debe definir políticamente estrategias de carácter social que tiendan a intervenir en aquellas circunstancias generadoras o que generan espacios propicios para el desarrollo de la violencia y de la comisión de delitos, ¿sí? Y debe intervenir no exclusivamente a partir de la institución policial, sino con el Estado todo. La última idea que se vincula a la despolicización de la seguridad pública es que la dirección superior y la administración general de la institución policial son tareas indelegables de las autoridades gubernamentales a cargo del gobierno de la seguridad pública. Esto supone, en términos prácticos, que las jefaturas y direcciones policiales deban estar a cargo de funcionarios políticos civiles, ¿sí? Y no de uniformados. Profe, ¿podría repetir? ¿Son tareas indelegables de la autoridad de gobierno de la autoridad política, gubernamental, a cargo del gobierno de la seguridad pública? ¿Está bien? Gracias, sí, se entendió. Por favor. Bien, esta sería una primera idea entonces. La modificación integral, o sea, a contraste de lo que estamos diciendo, podríamos establecer que si SAIN propone una reforma de carácter integral que toque o altere aspectos normativos, organizacionales, funcionales, ¿sí? Quiere decir, y procedimentales, quiere decir que es el campo propicio para la modificación porque el status quo actual no es satisfactorio. También señala como especialmente problemático la forma de vinculación entre política e institución policial. Y en este sendero marca como el primer eje de necesaria modificación en una reforma policial de carácter integral, aquel que tiene que ver con la despolicización del gobierno de la seguridad pública, ¿sí? El segundo eje estratégico de modificación de la institución policial se va a relacionar con la desmilitarización de la policía. En este aspecto, SAIN señala que
las policías argentinas y de Latinoamérica en general son instituciones altamente militarizadas y altamente politizadas. Es más, indica que básicamente en nuestra región la mayoría de las policías se fueron gestando en el contexto de gobiernos militares, por lo tanto han adquirido todos los basamentos teóricos castrenses. Incluso por varias décadas han estado a cargo las distintas policías de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Eran ellos quienes estaban a cargo de la institución policial, particularmente del ejército. Esto lo señala como muy problemático, la militarización de la fuerza de seguridad, un poco porque es la pérdida de oportunidad de generación de una policía entendida como una policía civil de carácter ciudadano. Y también porque en lugar de orientar la actividad a la protección y a los mandatos de la ley y de la ciudadanía o la comunidad, estas policías se caracterizan por ser fuertemente estatalistas, ¿sí? Y dependientes de los gobiernos de turno. Tienen en lugar de tener una sujeción a la ley, la sujeción es más de carácter gubernamental, que es una cosa bien diferente. La policía entonces no debe definir la política securitaria, no debe definirla, eso es un problema de definición política. Se debe tender a la desmilitarización de las fuerzas de seguridad. Y el otro aspecto que mencionábamos de la mano de la militarización era la politización. Entonces, Sain coherentemente propone la despolitización de la policía. ¿Qué es lo que dice básicamente? Dice que las fuerzas de seguridad, las policías, deben ser instituciones políticamente agnósticas, ¿sí? Porque en el relacionamiento político, las fuerzas de seguridad muchas veces se generan situaciones de cobertura o protección de los altos mandos, que en general suelen vincularse, organizar o hasta encubrir, ¿sí? Actividades ilícitas que generan ingentes ingresos de carácter ilegal. U otras veces también las propias policías son utilizadas desde la política para dirimir pujas electorales, ¿sí? Generándose situaciones de crisis de seguridad o de desborde delictivo. Entonces, es relevante esta idea de que las policías deben tener sujeción a la ley y deben ser políticamente agnósticas. Otra cuestión que señala como relevante, más allá de la despolicización de la seguridad pública, de la despolitización de la fuerza de seguridad o de las policías, de su desmilitarización, tiene que ver con su minimización funcional. ¿Qué quiere decir esto de su minimización funcional? La realidad local y también en el contexto latinoamericano, asistimos a policías que se dedican en la cotidianeidad a un sinnúmero de cuestiones a veces escasamente vinculadas con la tarea de prevención delictiva o con la tarea de investigación criminal. La minimización funcional de la policía propone estrictez en este aspecto. La policía debe dedicarse, es una institución cuyo designio es dedicarse a la prevención del delito y a la investigación criminal. Nada tendría que hacer cumpliendo funciones vinculadas al asistencialismo social,
en apoyo de otras áreas del Estado, desarrollando labores de tipo administrativas, o interviniendo en otro tipo de conflictividades sociales que no se relacionen con la prevención del delito o con la investigación criminal. De la mano con esto, de la mano con la minimalización funcional, de la mano con esto está la diferenciación funcional. ¿Qué es esto de la diferenciación funcional? Dentro de la actividad que sí le incumbe a la institución policial, es importante distinguir puertas adentro de la fuerza o diferenciar puertas adentro de la fuerza aquello que tiene que ver con la prevención del delito, denominado como policiamiento preventivo, de aquello que tiene que ver con la investigación criminal, denominado como policiamiento complejo, ¿sí? O sea, la propia fuerza debe estar puertas adentro organizada de manera diferencial, ¿sí? Con partes de la agencia que se dediquen al policiamiento preventivo y partes de la agencia que se dediquen al policiamiento complejo. Quiere decir esto, una labor por especificidad. No todo confundido en un gran alboroto donde se desarrollan tareas administrativas, tareas de asistencialismo social, el mismo policía que desarrolla policiamiento complejo, desarrolla en determinado horario de la jornada policiamiento preventivo, ¿sí? Sino que debe ser, aparte de estrictamente mínima y adecuada a las tareas preventivas y de investigación criminal, de manera excluyente la función policial, debe encontrarse debidamente diferenciada una cosa de la otra. O sea, el policiamiento preventivo del policiamiento complejo. Entonces, fíjense esta redefinición. Pensemos la policía y pensemos en toda esta redefinición de la que estamos hablando, ¿no? Haciendo un poco un raconto. Hablamos de cambiar las policías de manera de que la institución policial deje de inmiscuirse en la definición de la política pública de seguridad. Eso como cuestión basal, ¿no? Una policía que no participa de la definición de la estrategia política en materia de seguridad. Eso es un problema de la agencia gubernamental. Tenemos una mirada de la policía que urge algunos cambios que tienen que ver con su despolitización, sujeción a las leyes, excluyente, agnóstica respecto de la política, desmilitarizada, con un carácter mínimo de su intervención adecuado a sus funciones esenciales, policiamiento preventivo y policiamiento complejo. Tenemos una policía con una diferenciación funcional, estos dos aspectos que mencionaba. Y también menciona o invoca a Sain la necesidad de la descentralización policial. ¿Por qué menciona esto de la descentralización? Porque dice que en general las policías latinoamericanas presentan centralización organizacional. Esta centralización organizacional tiene dos inconvenientes, según este autor. El primer inconveniente es que distancia a los mandos policiales de los problemas de la comunidad, del día a día de la comunidad, de las lógicas comunitarias y de los problemas de carácter social que se van dando de manera diferenciada en cada ejido territorial. Pero aparte de distanciarlo de la comprensión de las problemáticas locales a los mandos policiales, también impide el control comunitario de la actividad policial. ¿Sí? Impide el control de la comunidad, el control social de la forma y modo en que se desarrolla la actividad policial. Acá es interesante, no sé si entre las corrientes del pensamiento criminológico ustedes vieron, o quizás no, al realismo de izquierda. No lo vieron. Bueno, lo invoco al solo efecto de mencionar que como corriente del pensamiento criminológico, el realismo de izquierda
proponía romper con la típica o clásica representación geométrica del delito, ¿no? Si el delito pudiera tener una representación geométrica, se suele decir que sería la de un triángulo, ¿no? Donde en un vértice del triángulo se encuentra el ofensor, en el otro vértice del triángulo se encuentra el ofendido, y en el tercer vértice se encuentra el Estado, ¿no? Como tercero imparcial tendiente a dirimir de manera equidistante y justa un conflicto entre ofensor y ofendido. Lo interesante del realismo de izquierda es que siempre proponía una mirada sobre la definición de estos factores contemplando el rol de la comunidad, el rol de la sociedad. Entonces, proponía una mirada geométrica que abandonara la idea del triángulo y que tuviera en consideración un cuadrado, ¿no? Que agregara de alguna forma un vértice donde estuviera ofensor en uno, ofendido en otro, el Estado en el tercero y en el cuarto la comunidad. ¿Sí? La comunidad para controlar justamente la cuestión de la actividad policial y la definición de los cometidos que debe guiar la actividad policial. Estos más o menos serían los ejes básicos, pero tampoco deja de ver Sain aquello que se relaciona con la necesidad de una modernización infraestructural de la policía. ¿Qué quiere decir esto de la modernización infraestructural de la policía? Básicamente podría resumirse en que una buena policía requiere de una inversión de carácter económico ingente y sostenida en el tiempo, ¿sí? Para poder lograrla. A contramano de esto, se asiste a funcionamientos de las fuerzas de seguridad donde carecen de los recursos más esenciales para cubrir lo que serían gastos corrientes de funcionamiento. A veces hablamos de combustible para patrullar, para cumplir una tarea tan esencial a título de policiamiento preventivo como es el patrullaje, ¿no? A veces se refiere a falta de armamento, a veces se refiere a falta de uniformes, a salarios especialmente bajos, carencia de instancias de capacitación del personal policial. Entonces, una modernización infraestructural básicamente debe atender a que si se quiere modificar el sistema policial mirando de cara al futuro a la definición de las políticas de seguridad, debe mediar una inversión acorde, como en cualquier otra área o política del Estado. ¿Sí? Si uno quiere una buena educación, debe destinar recursos acorde a, no sé, por ejemplo, a una educación que contemple de manera actual la globalización y la era tecnológica, ¿no? Bueno, eso requiere de inversión estatal. Lo mismo sucede con la política de seguridad y con la institución policial y el sistema policial. Estas básicamente serían las cuestiones que a mí me interesa que ustedes tengan en consideración a título, si se quiere, de marco teórico y para mirarlas a contraste. ¿Por qué digo mirarlas a contraste? Porque si se propone modificar estos aspectos de manera programática, ¿sí? Quiere decir que quizás en estos aspectos pueda encontrarse causas de, a veces, el mal funcionamiento de lo que es el sistema policial. En una segunda parte, hasta acá, hagamos un parate, habrá audio el que quiera y me pregunta y se saca la duda que tenga. Así seguimos con otra cosa. También vinculado con la clase, obviamente, ¿no? Le hago una consulta. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, Elina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. En derechos humanos siempre veíamos que uno de los problemas por ahí de las Fuerzas Armadas también tenía que ver con la capacitación al ingresar, ¿no? Como que había un modelo todavía que tenía un poco de algo residual de la época de la dictadura militar. Exacto. Es así eso. Claro, en este texto no hace hincapié en eso, porque quizás también para ingresar a la policía debería como que revertirse un poco
Y claro, hace hincapié en dos partes. Primero, viste, cuando yo hablaba de la modificación funcional, Sí. bueno, eso atendía a se desdoblaba en dos cuestiones. Uno, en lo que sería la modificación de las acciones y hábitos cotidianos del desarrollo de la labor policial, los aspectos pragmáticos del desarrollo de la actividad policial. Pero lo otro tenía que ver con la modificación de los valores, las creencias, que obviamente vienen desde el aspecto formativo, determinado sentido de pertenencia y la mirada que tienen los funcionarios de las agencias policiales respecto a distintos aspectos. Uno, de su propia función. Segundo, de la institución policial, o de la policía como institución. Y tercero, del problema de la seguridad pública. Eso viene desde el aspecto formativo. La segunda instancia, donde el texto se hace cargo de esta misma cuestión que vos mencionás, es cuando cuestiona la militarización. Se reconoce que las policías, mayoritariamente, ¿no? Yo no conozco todos los funcionarios, pero a rasgos generales las policías latinoamericanas son policías gestadas al caldo de las dictaduras militares, ¿se entiende? Y comandadas desde sus inicios y por largo tiempo por militares, ¿sí? Por militares, primordialmente por personal del ejército, ¿sí? Por oficiales superiores del ejército. Estaban a cargo de las Fuerzas Armadas durante las instancias de interrupción democrática. Justamente la dirección de las policías estaba a cargo de oficiales superiores del ejército. Luego pasa a manos de personal policial formado dentro de lo que es la cultura castrense. O sea que claramente toca este tema como especialmente sensible el texto de Saín. Sí, lo contempla muy puntualmente. No le pasa en absoluto de largo. ¿Alguna cosa más? Yo no, gracias. No, por favor. No sé si te respondí, si con esto está claro. Sí, está claro, yo lo advertí, pero como, digamos, la fuerza, no lo advertí tanto como el ingreso a la fuerza, como reformarlo desde raíz en la etapa de formación antes de ingresar a la fuerza. Lo entendí más como los que están dentro de la fuerza, por eso. Las dos cosas, o sea, cualquier reforma policial no va... Vos pensás que cualquier reforma policial no va a ser una erradicación del personal de la fuerza, sino que va a tender a modificar en el vamos, digamos, y desde ya en el aspecto formativo futuro, ¿no? Hubo algunos, o hay, digamos, algunos conatos de ideas desarrolladas, bueno, en Mar del Plata también, ¿no? Conocemos la experiencia local, algunas ideas vinculadas a tratar de resolver problemas específicos, como puede ser el de la centralización organizacional, ¿no? Entonces se crearon las denominadas policías comunitarias, que fueron una experiencia que duró poco y terminaron prácticamente absorbidas por la policía bonaerense luego, ¿no? Primero resistidas, con problemas de compatibilización de las dos fuerzas, y luego casi absorbidas. Eso tendía, quizás, no sé, pero me imagino que tendía a una lógica de tratar de romper la centralización organizacional, ¿no? Brindar esa policía de proximidad o comunitaria. Por otro lado, favorecer la instancia de control de la actividad, me imagino que atendía también a eso. Y también en el aspecto formativo de esas policías, en buena parte, vamos a ser francos, era una formación especialmente breve, ¿no? No era una formación extendida en el tiempo para el grado de profesionalidad esperable en personas que van a pasar en lo inmediato a manejar armamento letal. Pero sí se pretendió en las denominadas escuelas de policía, que creo que funcionaban en Chapadmalal, dar una mirada más democrática y formada de alguna manera en derechos humanos, ¿sí? Mucha de esa formación estuvo a cargo de docentes de nuestra casa de estudios, ¿no? Pero como decía, o no como digo yo, como indica este autor que seleccioné para la clase, cualquier reforma que se pretenda debe tener un carácter integral.
¿Ha habido reformas normativas? Y sí, ha habido reformas normativas. ¿Ha habido reformas organizacionales? Y sí, alguna reforma que modificó algún aspecto ha habido. ¿Ha habido reformas procedimentales? Y sí, también. Se cambió de cabo a rabo la forma de vinculación de las agencias gubernamentales con la institución policial y hubo alguna experiencia que duró poco y terminó mal, ¿sí? Pero cualquier reforma integral, por lo menos en la mirada de Saín, que me parece que es bastante razonable lo que expone, por otro lado, no es algo tirado de los pelos, ni tiene una postura netamente contrapolicial, ¿no? Porque a veces parece que los aspectos de reforma de la institución policial son el decálogo de todo lo malo que es la policía, sino que son cuestiones que atienden a una mirada integral porque también atienden a los problemas del desarrollo de la función policial, el mal pago que está la policía, la falta de recursos estructurales, la falta de recursos materiales para cubrir el funcionamiento corriente de las seccionales policiales, o incluso el último aspecto que les quería mencionar antes de pasar a otro tema, es el de que también debe ser materia de discusión constante, aunque ahora pareciera estar medio cerrado, es el de la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Es un tema que está bastante en auge, que yo creo que no está terminado el tema, si bien rige de momento, o se encuentra vigente de momento, el fallo que les dejé en el tercer link, ahí en el chat. Para los que ingresaron un segundo más tarde, hay 3 links para descargar material que tienen que ver con la clase de hoy. El tercero es un fallo de la Corte de Nación, de la Corte Federal Argentina, que desechó una pretensión de sindicalización de la fuerza policial bonaerense. O sea, dijo que básicamente, los invito a leerlo porque no podría abordarlo y concluir con la clase, pero básicamente por mayoría, es muy interesante leer el voto de la minoría, en ese caso, desechó la posibilidad de sindicalización. Lo cual está, digo, en permanente discusión. Por más que hay un fallo de corte que dice esto, yo entiendo que no está totalmente cerrado este tema de la sindicalización policial. Y que puede haber un espacio, si quiere intermedio, como para que se reconozca algún tipo de derecho en ese sentido. Retomando un poco, cuando yo les hablaba de la reforma de carácter funcional y les hablaba de las prácticas cotidianas, los hábitos, las acciones, ¿sí? Los aspectos pragmáticos del desarrollo de la labor policial diario, me interesa tratar de abordar, siquiera someramente, o sea, aunque sea en forma breve, lo que tiene que ver con determinadas prácticas dentro de lo que es la función policial, que se verifican lindantes a ilegalidades, o ilegales en forma bastante nítida, o que a veces tergiversan de manera práctica algunos institutos legales, ¿sí? Y modifican la forma de funcionamiento con que legalmente estaba concebido determinado instituto legal para la consecución de fines diversos, ¿no? La verdad que en este terreno es bastante inagotable todo lo que uno podría mencionar, pero sí me interesa con distinta profundidad mencionar algunas cuestiones. La primera cuestión que voy a mencionar algo brevemente es la que tiene que ver con las denominadas ejecuciones sumarias, ¿no? Esto que en la versión más mediática del asunto se denomina como situaciones de gatillo fácil. Incluso a veces por algunas instancias vinculadas a dirigencias políticas, defendidos, ¿no? Este tipo de situación de prácticamente una pena de muerte impuesta a un sospechoso sin juzgamiento previo, ¿no? Bueno, esta es una primera cuestión que debe ser especialmente observada, ¿no? Como prácticas de carácter ilegal en el desarrollo de la labor policial, aquella que tiene que ver con las ejecuciones sumarias.
La segunda que me interesa poner de resalto y que van a ver algún tratamiento escueto, pero interesante ahí en el segundo o tercer link que les dejé. A ver si dejé todos. Sí. En el primero, me parece que es. No, en el segundo, que es la entrevista a Sofía Tiscornia. Es la que se relaciona con la averiguación de identidad. La cuestión de la averiguación de identidad es un instituto que tiene un raigambre legal, que está legislado, pero que es especialmente tergiversado en su funcionamiento práctico a manos de los agentes de la fuerza de seguridad. Piensen que, por ejemplo, la ley orgánica de la policía bonaerense, la ley 12.155, en su artículo 9, indica cuáles son los supuestos en que la policía puede detener, aprender, interceptar, inmovilizar, privar efímeramente de la libertad locomotiva a un ciudadano, ¿no? Eso está especialmente reglamentado. Y lo primero que menciona ese artículo 9, el primer supuesto que menciona el artículo 9, es cuando esa detención es a causa de la disposición de una autoridad competente, ¿no? Bueno, eso no cabe duda. O sea, por mandato de autoridad competente, la policía desde ya que está habilitada a privar de la libertad a un sujeto, a una persona, ¿no? A un ciudadano. El segundo supuesto que se contempla en este artículo 9 es los supuestos que tienen asiento legal. O sea, cuando así lo indica los códigos procedimentales, en este caso, en el caso bonaerense, el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, o la legislación contravencional, ¿sí? Bueno, aquí ningún problema. O sea, ¿cuándo puede detener la policía? Y cuando la ley lo dice, básicamente. ¿Y en qué situaciones lo dice? Y bueno, por orden de juez competente, lo va a decir el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, o sin orden de juez competente cuando se verifique una situación de flagrante delito, de cuasi flagrancia o de flagrancia presunta, ¿no? Bueno, en esas situaciones, ¿puede o no puede? Sí, desde ya que puede, pero lo hace amparado por una previsión legislativa. Y también en las situaciones que dispone la legislación contravencional. Y lo interesante, y yo hablaba de un instituto especialmente tergiversado en la faceta práctica, es el tercer caso. Fíjense que el tercer caso marca 3 recaudos acumulativos. Ya la policía aparecería deteniendo sin mandato de autoridad competente y sin previsión legal alguna, sino que en el contexto de la verificación de una situación fáctica concreta. Ese caso es la conjunción de 3 recaudos que son cuando sea necesario conocer la identidad de una persona, en circunstancias que razonablemente lo justifiquen. O sea, tiene que ser necesario y las circunstancias tienen que justificar que sea necesario conocer la identidad de la persona. Y el tercer recaudo es que la persona carezca de documentación o que se niegue a identificarse, ¿no? Si se dan esa conjunción de recaudos, la policía podría detener a una persona, incluso trasladarla a una instancia de una seccional policial en miras a constatar su identidad. ¿Cuál es el problema? Primero que la habilitación es por un espacio de horas bastante interesante. Segundo, lo que sucede en ese contexto de detención por averiguación de identidad, lo que sucede tras bambalinas, digamos, de la averiguación de identidad, el espacio de arbitrariedad y discrecionalidad que se genera cuando un ciudadano es detenido en esas condiciones, y muchas veces la suplantación de la finalidad legal de conocer identidad por la averiguación de antecedentes. Tan empleado en forma práctica, tan extendido en su uso consuetudinario, que más de una persona uno la para en la calle y le pregunta si la policía tiene la prerrogativa de detener por averiguación de antecedentes y probablemente conteste que sí a ese interrogante, cuando en realidad eso no es así. O sea, la policía no puede detener por averiguación de antecedentes. Esto tiene que quedar bien claro. No lo puede hacer. Sin embargo, hay cierto consenso gestado desde el desconocimiento
y desde la tergiversación de este instituto legal, donde más de una persona piensa que sí, que es factible, que la policía puede detener por abreviación de antecedentes. La abreviación de antecedentes se verifica, en general, cuando uno propicia algún trámite que requiere como condición sine qua non el conocimiento de los antecedentes penales del ciudadano y ese propio requerimiento, o en el contexto de una investigación judicial. La policía per se no puede averiguar los antecedentes de una persona. Sin embargo, en la vida real, en la materialidad de las cosas, se verifican situaciones de detención por averiguación de antecedentes. Y cuando no lo es de antecedentes, y lo es directamente por motivo de conocer la identidad, se verifican no solamente situación de apremios ilegales, en esas detenciones en calabozos policiales, sino también una segunda instancia de tergiversación del instituto, que es la retención física de la persona sospechada de delito, pero respecto de la cual no se tiene prueba, como para propiciar, o sea, sospechada de delito, pero no incursa en flagrancia, cuasiflagrancia o flagrancia presunta, que serían los recaudos legales para detenerla. Pero la retención física de la persona en un espacio policial, para durante la franja de horas que legalmente permite la averiguación de antecedentes, ir a juntar de manera subrepticia y, si se quiere, ilegal, las pruebas necesarias para prolongar la detención. ¿Se entiende? Aprovechar la averiguación de identidad para investigar de manera subterránea y conseguir las pruebas que sí habilitarían a la policía por verificación de una instancia de flagrante delito. Entonces, se dan espacios de mucha arbitrariedad. Esto ha dado lugar la verdad que para estudiar sobre el tema de la averiguación de identidad hay para hacer dulce de leche realmente. Me parece especialmente interesante la tesis de magíster de un docente de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, que es el profesor Juan Tapia, que se dedicó a trabajar este tema. Justamente es muy interesante ver la comparación que hace de la averiguación, en la regulación de la averiguación de identidad a nivel provincial, o sea, la comparativa de todas las provincias, y también del instituto a nivel latinoamericano, ¿no? Pero no sé si es más amplia incluso la comparación con otros países. E incluso ahí se toca un fallo dictado por el propio Juan Tapia, pero ya no en la condición de docente, sino de juez de garantías, que es el fallo González sobre habeas corpus, donde se hizo una investigación muy particular en el contexto de un habeas corpus de lo que había ocurrido con un ciudadano que había sido detenido y se había alegado para esa detención de carácter ilegal una averiguación de identidad, ¿no? La verdad que en la era de la globalización, en la era de la informática y en la era de la geolocalización incluso, disponer de la privación de la libertad de una persona por espacio quizás de 12 horas en un calabozo policial al solo efecto de determinar la identidad de una persona parece un desaguisado, ¿no? Realmente debiera ser un trámite que se tendría que poder hacer con recursos tecnológicos mínimos in situ en la vía pública, ¿sí? Y si hay razones que ameriten que la persona tenga que ser privada de libertad, que ya sea por disposición de un orden judicial, y que si no continúe con su vida normalmente. Pero utilizar una herramienta tan rudimentaria en este tiempo que importa privar a una persona por un espacio considerable de horas de su libertad locomotiva, la verdad que es un sin razón. Otras tergiversaciones en la utilización de herramientas legales puede ser a veces un uso expansivo y abusivo de tipologías penales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? También tergiversar o utilizar imputaciones penales para finalidades diversas. Esto ocurre muy frecuentemente cuando lo que se pretende es controlar el espacio territorial, el flujo de personas, ¿sí? Gestionar el espacio, básicamente, ocurre muy corrientemente con las figuras de tenencia de estupefacientes con fines de consumo, o incluso con la figura de resistencia a la autoridad, ¿sí? En este aspecto hay una investigación bastante interesante de un abogado local
también en una tesis gestada en el contexto de la Universidad Pública de Mar del Plata. El abogado se llama Javier Diorio y hizo un trabajo bastante minucioso sobre la utilización en Mar del Plata de la figura de resistencia a la autoridad para finalidades diversas, ¿no? O sea, analizando casuística. Y bueno, en ese contexto, Diorio lo que pudo verificar, fíjense, es que en un número muy relevante de casos, la intervención policial que derivó en imputación por resistencia a la autoridad se vio enderezada por netas razones de control poblacional ejecutado respecto de quienes respondían a un estereotipo criminal o bien se encontraban en determinadas circunstancias, ¿sí? Más que en situaciones delictuales, propiamente dichas, lo que se perseguía era racionalizar el espacio, controlar el espacio y gobernar los flujos y movimientos para inculcar disciplina territorial. Y en este terreno, si hay algo que no puede dejar de mencionarse, ya en último lugar, sería el poder contravencional. Básicamente el poder contravencional, desde la mirada de los penalistas, suele ser banalizado, ¿sí? Mirado con relatividad, como la hermana menor, ¿sí? o el hermano menor del derecho penal. Y sin embargo, es un espacio también donde se genera un lugar para la discrecionalidad y para la arbitrariedad. En nuestro país, las contravenciones originariamente eran una facultad, si se quiere, legiferante de las policías. ¿Qué quiere decir esto? Las policías, ¿sí? La policía, legislaba en materia contravencional a través de lo que eran los edictos policiales, ¿sí? Y los edictos policiales lo que intentaban reprimir eran la mendicidad, el vagabundeo, situaciones rayanas a la afectación a la moral pública, el desarrollo de empleos callejeros sin habilitación alguna, menores de edad en la calle en presunta situación de riesgo. Bueno, lo que pretendía abarcar, el campo que pretendían abarcar los edictos policiales eran estas situaciones. Incluso más allá de esa función legislativa, de la generación propiamente dicha del edicto policial, incluso la instancia policial o el sistema policial se encargaba del juzgamiento de la contravención y podía imponer multas de manera directa y hasta privaciones de libertad temporal sin ningún tipo de intervención jurisdiccional. Estamos hablando lejano en el tiempo. El primer antecedente que pone un poco coto a esto es en 1928 la Ley del Patronato de la Infancia, que ya veda el poder contravencional policial respecto de los menores de edad. Ya las contravenciones de los menores eran de necesaria judicialización, no quedaban reservadas a la esfera policial. Y si se quiere, de manera actual, el marco legal de referencia que tienen el poder contravencional es un decreto ley de la última interrupción democrática, ¿sí? Data del gobierno de Lanuse del año 73. Es el decreto ley 8031. ¿Bien? Ese sería el marco reglamentario en el contexto de la provincia de Buenos Aires. Y fíjense qué cosa, en la gruesa mayoría de los tipos contravencionales contemplados en el decreto ley 8031, que da este generoso espacio para la arbitrariedad policial, una vez que llegan a la justicia, en su práctica totalidad son declarados inconstitucionales, ¿sí?
o porque no responden a una racionalidad de un derecho de acto, sino de un derecho de autor, o sea, no penan conductas, sino personalidades, no penan hechos o actividades concretas, sino que sancionan modos de conducción de la vida, resultan estereotipantes, las conductas, el desarrollo de conductas que sancionan son conductas no lesivas a terceros. Bueno, todo este contexto de conductas comprendidas en la legislación vigente, en el decreto ley 8031, como les mencionaba, hay un consenso mayoritario en la justicia correccional de la provincia de Buenos Aires de que son generalmente inconstitucionales. Sin embargo, sigue vigente. Sin embargo, sigue vigente. Y la intervención respecto de ciudadanos presuntamente incursos en conductas sancionadas por el Código Contravencional se verifica, se sigue verificando. No es que como son declaradas asiduamente inconstitucionales o no lesivas las conductas ahí contempladas, la intervención policial no se verifica. No, se verifica, se detiene, se priva de la libertad, se judicializa la cuestión luego de la privación de libertad y después se hace el recorrido puertas adentro de la administración de justicia que termina con la absolución o con el sobreseimiento. Y la gran pregunta es si de manera asidua, frecuente, generalizada, una norma o un conjunto de tipos contravencionales son declarados inconstitucionales por la justicia de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué sigue vigente? ¿Por qué no se reformó? Y bueno, o por qué la policía, a sabiendas de, sigue llevando a cabo la intervención de esa manera. Y la sigue llevando a cabo porque una vez que, o sea, la intervención judicial es siempre tardía. La situación de control poblacional, ¿sí? La situación de privación de libertad y el espacio para la discrecionalidad y arbitrariedad policial ya se verificó. Para cuando interviene un juez correccional y dice que eso es atípico o inconstitucional, el cometido por fuera de lo sancionador, que es el control territorial y poblacional, ya se verificó. Entonces, este sería otra cuestión que de la mano de algunos tipos legales, como les mencionaba, la tenencia con fines de estupefacientes con fines de consumo, o la resistencia a la autoridad, o la situación específica de la herramienta de la averiguación de identidad, debe ser tenido en consideración desde la faceta práctica de la labor policial. Bien, como último comentario para cerrar la clase, me interesaba hacerles mención breve a un caso que se relaciona estrictamente con la clase de sistema policial y poder contravencional, e incluso con la situación de la minoridad, la ley de patronato de la infancia, y prácticamente todos los aspectos que tocamos en clase hoy, que es el caso Bulacio, ¿no? Yo les hice ahí un comentario liminar al comienzo de la clase, pero es muy, muy interesante para aquel que pueda verlo, porque es un caso que puede ser mirado desde un montón de circunstancias, ¿no? Básicamente, para los que no han tenido ningún tipo de contacto con el caso Bulacio, sepan que es la situación de un menor de edad que en abril del año 91 asistió a un recital de Los Redonditos de Ricota. Ese recital se llevó a cabo, en realidad fue un fin de semana, fueron varios recitales, pero se llevó a cabo en el Estadio de Obras Sanitarias de la Nación, que por aquel entonces y actualmente sigue estando dentro de lo que sería la jurisdicción de la Comisaría 35 de actualmente Cava, ¿no? de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquel momento Capital Federal. Este chico es aprehendido o detenido en las inmediaciones del Estadio de Obras Sanitarias de la Nación junto a un grupo grande de personas, unas 80 personas, que son todos trasladados hasta la seccional 35 de
de Cava, ¿no? En el contexto de esa detención, que se verifica en lo que es un procedimiento de razzia, ¿sí? Es muy interesante leer a Tiscornia porque busca la etimología, o sea, la definición de qué significa una razzia, cuál es el origen de ese término, y ahí explica que remite a los conflictos. Es básicamente la razzia una incursión territorial que se genera en el contexto de conflictos bélicos, que remite a los conflictos bélicos argelinos, y se da en un procedimiento de razzia donde se presenta masivamente, la policía hace un cercamiento territorial de lo que iba a ser el epicentro del recitario, del recital, ahí en obras sanitarias, y queda todo lo que queda dentro de ese cercamiento, queda bajo el dominio policial, y en ese contexto se realiza una detención masiva de personas que son trasladados, decía, hasta la sección del 35. Walter Bulacio, en el contexto de la seccional, es severamente golpeado, pero gravemente agredido, muy, muy mal, muy fieramente golpeado, de manera tal que el día siguiente es encontrado en lo que se describe como un subsuelo de la seccional, en un estado de salud ya muy grave, y es trasladado hasta un primer nosocomio, donde ya los médicos ven llegar un chico menor de edad golpeado de esa manera, y ya hacen una denuncia policial, hacen una denuncia penal, ¿no? Bueno, él es derivado luego a un segundo hospital, donde días después, a causa de esa feroz golpiza, fallece. Y ahí comienza un derrotero donde se comienza la investigación, la vergonzosa investigación judicial vinculada al fallecimiento y a la agresión recibida por Walter Bulacio, que dura muchísimos años, ¿sí? Con cuantiosas declaraciones de incompetencia entre un tribunal de adultos y uno de menores sobre quién debía intervenir y llevar adelante la investigación del caso de la muerte de Walter Bulacio, y cuantiosos planteos de parte, obviamente principalmente los investigados eran personal policial de la comisaría 35, el titular de esa comisaría, que era el comisario Miguel Ángel Espósito, y todo ese derrotero judicial con distintas instancias de apelación, interposición de incidencias y tribunales superiores interviniendo y frenando el avance del expediente, termina en la prescripción de la acción, ¿no? La acción penal emergente de los delitos cometidos contra Walter Bulacio termina prescribiendo, según los parámetros temporales de la legislación argentina. Nuestro Código Penal, básicamente. El caso, o mejor dicho, los familiares de Walter Bulacio toman contacto y les es ofrecido el servicio jurídico de una institución que actualmente existe, que se llama la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que pone el servicio de sus abogados, llevan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncian el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego se interpone, con un dictamen favorable de la Comisión Interamericana, una demanda internacional contra el Estado argentino por la violación de los derechos humanos ocurrida con la detención de Walter Bulacio. Yo les decía, el caso es muy desgraciada la historia, pero es especialmente rico y es inagotable no solo por el recorrido judicial, la instancia judicial interna y la instancia judicial internacional que tuvo, sino por la reconstrucción de todos los antecedentes que se fueron dando en el contexto de la investigación y de las alegaciones de las partes en el proceso. Les cuento un poco brevemente la instancia internacional.
básicamente el Estado argentino en un primer momento resistía la responsabilidad por la violación de los derechos humanos de Walter Bulacio. Más luego, con el cambio de gobierno, esa posición se modifica y el Estado argentino termina allanándose en ese juicio internacional y termina reconociendo la violación de los derechos humanos de Walter Bulacio. Esto se traduce en un fallo, en una sentencia. Ustedes saben que en la instancia internacional el demandado es siempre el Estado, no particulares, no se asigna responsabilidad penal, sino que se determina la infracción a compromisos o pactos asumidos por el Estado contratante, si se quiere. Y bueno, se determina en general montos pecuniarios indemnizatorios a los causavientes, a la familia de Walter Bulacio, pero también al Estado argentino se le imponen una serie de condicionamientos adicionales en sentencia. No solamente la readecuación del marco normativo que dio lugar de alguna manera a la situación vivenciada por Walter Bulacio, sino también la modificación de las prácticas, ¿sí?, de las fuerzas de seguridad que llevaron en un hecho de esta naturaleza, la garantía de no repetición por parte del Estado argentino de hechos con connotaciones similares, y la garantía de no impunidad en el caso concreto. Esta garantía de no impunidad en el caso concreto que se impone en sentencia era especialmente problemática, porque ustedes recordarán que yo minutos atrás les conté que en la faceta judicial argentina el caso había sido sobreseído por prescripción de la acción, o sea, estaba cerrado por sentencia firme el caso Bulacio. Pero bueno, para el año 2003 la cuestión de esta manera se reabre, y para el año 2003 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta un pronunciamiento donde básicamente hace valer lo que yo les comentaba al comienzo de clase, la vigencia, más allá de la contratación del pacto o de la fecha de celebración de un pacto internacional de derechos humanos, hace valer lo que se denomina ius cogens, ¿sí?, o derecho de gentes, que serían algunos principios o valores en el cual todos los estados, todas las naciones están de acuerdo, ¿sí?, más allá de que estos principios y valores estén refrendados en la contratación particular de un pacto de derechos humanos, ¿no? Y de esta manera termina estableciendo que una limitación de derecho interno, prevista en el Código Penal, básicamente, y que importaba una limitación al ius persequendi, ¿sí?, a la potestad de perseguir e investigar los hechos sufridos por Walter Bulacio, no resultaba oponible a normas de ius cogens, ¿no? Y se reabre la investigación. La investigación tiene un final triste también, porque hace unos poquitos años se termina de cerrar el caso con la condena al titular a quien era titular por aquel entonces de la Comisaría 35 de Capital Federal, este comisario Miguel Ángel Espósito, donde ya no se lo, obviamente por una cuestión hasta probatoria, se lo condena únicamente por el cumplimiento de los deberes de funcionario público, y se le impone una sanción penal en suspenso, o sea, que no importaba cumplimiento de prisión efectivo. Ese es el final de este caso, que ha tenido dos historias en lo que es la faceta judicial argentina, ¿no? La previa, con la derivación en el sobrecimiento por prescripción de la acción, todo ese recorrido internacional que les acabo de contar, y lo que sucedió con posterioridad al fallo de 2003 de la Corte Federal Argentina. Les decía de la riqueza del caso, y con esto ya voy cortando. Les decía de la riqueza del caso
porque justamente esa Sofía Tiscornia dictaminó en calidad de perito de parte de la familia de Walter Bulacio en la instancia de la Corte Interamericana. Y ella hizo toda una labor antropológica tratando de reconstruir la historia de lo que se dio a llamar el Memorándum Secreto número 40. ¿Por qué? ¿Por qué trató de reconstruir esto? Porque fue lo que se alegó en la primera instancia judicial, en el proceso sustanciado en la Argentina, fue lo que se alegó por las fuerzas de seguridad para haber detenido, pero sobre todo para no haber reintegrado a Walter Bulacio, o mejor dicho, no haber puesto de manera inmediata a Walter Bulacio a disposición de la justicia correccional de la capital federal. Si ustedes me prestaron atención, en algún momento yo les contaba que desde la Ley de Patronato de la Infancia, 1920 y tanto, ¿qué no podía suceder respecto de los menores? Habla el audio, el que se acuerda, a ver. Abre el audio y me contesta. Les dije las contravenciones. ¿Quién se anima? A ver. Las contravenciones. Había cierta función legiferante de la policía. Redactaba las contravenciones. A ver, Laura. Que los menores no podían ser detenidos en las contravenciones. Fue la primera excepción al poder contravencional policial. Exacto. A partir de la vigencia de la Ley de Patronato de la Infancia, ya los menores, que eran, si se quiere, detenidos en un contexto de verificación de una contravención, debían ser puestos a disposición del juez de menores, o del juez con competencia en minoridad para ese momento, que en Capital Federal era el juez con competencia correccional de turno. Bueno, fíjense que de 1928 para acá, eso era así, legalmente hablando. Y sin embargo, ¿qué pasó con Walter Bulacio? Porque a Walter Bulacio no se le hizo una imputación de delito. Y aunque así hubiera sido, también debió haber sido puesto a disposición del juez de menores o del juez con competencia correccional de la Capital Federal. Walter Bulacio fue detenido en la vía pública, sin imputación delictiva, ni siquiera contravencional, trasladado a una seccional policial y mantenido no se sabe en qué carácter. ¿Me siguen hasta acá? Síganme el razonamiento. Yo les dije que de 1928 para acá, el procedimiento legal, ley de Patronato de la Infancia, era si se detenía y se imputaba contravención, puesta a disposición del juez de menores. Eso no ocurrió en el caso de Walter Bulacio. Entonces, la primera pregunta que se genera en el expediente que intentó reconstruir lo ocurrido con Walter Bulacio, ¿cuál fue? ¿Por qué no se aplicó la Ley de Patronato de la Infancia? ¿Por qué se lo trasladó y se lo mantuvo en una seccional policial? Y ahí comienzan las alegaciones desde la defensa de la Fuerza de Seguridad de que se había aplicado el Memorándum Secreto número 40. Y ahí es muy interesante lo que trata de reconstruir con mucho esfuerzo Sofía Tiscornia, qué era el Memorándum Secreto número 40, qué carácter tenía, cómo podía ser que algo que no se sabía ni su naturaleza jurídica, ni el origen de su dictado, ni nada, podía haber suspendido la aplicación de la Ley de Patronato de Menores. Y hasta donde pudo reconstruir, esforzadamente, Tiscornia, el Memorándum Secreto número 40 remitía a los años 60 a lo que supuestamente había sido unas recomendaciones conjuntas de los jueces con competencia correccional de la Capital Federal, recomendaciones conjuntas que dejaban a cargo del funcionario policial comunicar la incidencia de detención al juez de menores o restituir el menor a su familiar, tutor, progenitor. ¿Sí? Supuestamente, hasta donde pudo reconstruir Sofía Tiscornia, habían sido unas recomendaciones conjuntas de los jueces con competencia correccional de la Capital Federal, allá por el año 60. ¿No?
¿A quién se las habían dado? Y a la Dirección en Seguridad de la Policía Federal. Vale decir entonces que esto que logra relativamente reconstruir en esta labor antropológica o de antropología jurídica Sofía Tiscornia había sido, y fue en definitiva lo que se alegó en el expediente, para excepcionar la puesta a disposición de un menor retenido en la vía pública al juez con competencia legal para decidir al respecto, ¿no? El trámite legal, ¿cuál hubiera sido? Hubiera sido la puesta en conocimiento, la liberación inmediata por parte del juez de menores o del juez de adultos, que hacía las veces el juez de menores, o el traslado inmediato a una sede judicial para la toma de viso, el contacto directo del juez de menores con el menor y disponer en estos términos tan ya abandonados actualmente que consagraba la ley de patronato de la infancia, desde una mirada del menor como un objeto de disposición y no como un sujeto pleno de derechos. Es muy interesante el caso, reitero, es muy interesante verdaderamente leer el caso Bulacio porque tiene varios posicionamientos, varios puntos de vista, varios abordajes. Uno puede hacer una mirada estrictamente jurídica y presenta temas jurídicos recontra complejos e interesantes. El factum, lo que se reconstruyó, la secuencia fáctica, lo que habría sucedido, es particularmente interesante también. Y la mirada criminológica que presenta el caso también es muy interesante. Así que yo no les dejo más nada como bibliografía, me parece que con eso tienen suficiente. Recuerden que en relación a los puntos teóricos de los problemas que presentan las fuerzas de seguridad en Latinoamérica y en la Argentina, y las propuestas reformistas que hace Saín, que nos sirven para evidenciar cuáles serían esos problemas, básicamente. Solamente vean de ese libro que yo les dejo el link ahí, solamente vean los contenidos que trabajamos ahora. No hace falta que lean otra cosa, sino estrictamente estos contenidos. Eso para si se quiere, un marco teórico de esta clase de sistema policial. Para profundizar un poquito en términos de averiguación de identidad, lean esa entrevista, creo que son 2 páginas nada más, a Sofía Tiscornia. Yo les podría dejar otra cosa que es muy interesante sobre el caso Bulacio y sobre la averiguación de identidad, pero prefiero no abundar demasiado, no dejarles demasiado y que terminen complicados, ¿está bien? Al que le interese profundizar el caso Bulacio o alguna cuestión vinculada al caso Bulacio, me lo pide aparte. Yo no se los dejo como bibliografía obligatoria. Si les interesa por fuera de lo que vimos hoy en clase, profundizar algún aspecto, me mandan un mail y me lo piden. Y yo me encargo de hacérselos llegar. Y después, a los efectos de ampliar un tema que tocamos de sobrevuelo, que es el de sindicalización, péguenle una miradita. Me interesaría que vean más la postura minoritaria, porque el voto de la mayoría son bien claros los fundamentos por los cuales deniega el derecho a la sindicalización policial. Fíjense qué interesante lo que dice la minoría. Ahí está ese otro link, que es el que aparece en último lugar. Abran los micrófonos, chicos, me dicen si tienen alguna duda, si les parece provechosa la clase. Igual seguimos en contacto durante la semana, ningún problema. ¿Están contentos? ¿Les parece bien este sistema? ¿Aprovechan verdaderamente esta clase telemática, el intercambio? ¿Quieren que modifiquemos algo de cara al futuro? No, la verdad, doctor, Me gusta. Es una de las materias que más me gusta, y me gusta cómo se está dando. Bien, perfecto. Si tienen aspectos críticos... está bueno. Está bueno Bien. aparte lo de comparar lo que es la jurisprudencia, ¿no? Porque salimos un poco también de lo que es el texto de la ley y vamos a lo que la realidad piensan los jueces y demás. Está bueno. Bueno, si tienen alguna recomendación, estamos aprendiendo juntos en este camino, ¿no? Que nos impuso la pandemia. Si tienen alguna recomendación, alguna cosa que les parezca, no sé, yo medio que lo voy llevando y voy mirando las caras y si veo que estoy demasiado denso, trato de meter algún corte para darles lugar a alguna participación,
pero eso se puede pretazar también, si les parece que es conveniente que yo vaya cortando en algún momento, que haga un parate cada 20 minutos como para discutir algún tema. Toda recomendación es bienvenida. Lo interesante es aprovechar la instancia de intercambio. O sea, esto, aprovecharlo y que sea un punto de contacto, un ida y vuelta. Después seguimos por mail, no hay problema, tienen el campus, me preguntan lo que quieren, profundizamos lo que quieren, para la materia, para los exámenes, para el examen, para la evaluación, o para la vida y para la profesión. Ningún drama con eso. Siempre está la posibilidad de contactarse. Pero aprovechar esta instancia telemática frente a la falta de presencialidad, que imagínense, para lo que es para un docente, no tener el ida y vuelta de la clase y el auditorio delante para medir el grado de impacto de lo que está diciendo, el grado de comprensión de lo que está diciendo, es bastante difícil. Yo veo la pantalla y tengo algunas caras visibles, otros videos apagados, entonces se me dificulta. Y uno tiende a hablar y tratar de dar contenido, ¿está bien? Pero lo importante más que uno dé y cumpla con su cometido, que el contenido llegue a algún lugar, ¿no? Que el intercambio sea bueno. Así que si tienen alguna sugerencia, después me mandan un mail y me lo hacen saber. Bueno, sí, como eje central, digamos, de este tema de hoy, sería la reforma integral que propone Said. Y además dentro de eso, digamos, como complementarlo con la entrevista de Tiscornia y el fallo de la Corte sobre la sindicalización. Claro, mira, yo les di algunos, trato de llevar siempre los temas a algún grado de concreción, ¿sí? Porque esto, si no, es hablar de entelequias abstractas e intangibles. Por eso siempre voy al ejemplo, para que se me entienda lo que estoy diciendo. Pero, por ejemplo, uno debiera saber necesariamente que uno de los problemas centrales que puede tener el funcionamiento de una fuerza de seguridad de las policías actualmente, no podría desconocer los problemas de militarización, que vos misma te llamaron la atención. O sea, si me lo preguntás en términos de examen, y seguramente militarización, despolicización de la seguridad pública, despolitización de la institución policial, o incluso de alguna cuestión vinculada a sindicalización, alguna referencia o interrogante puede haber en un examen. Te llevo a la clase pasada. Yo les mencionaba Garland, ¿no? Y traté de ser bastante orgánico en lo que describía, ¿no? Como para darles una ruta de estudio. Sin esa clase, ¿no? El texto de Garland es bastante complicado y sin esos puntos que fui anotando, por ahí se hubiese complicado leer el texto. Claro, por ejemplo, para mí es especialmente importante que ustedes conozcan un poco o sea, yo doy con detallismo Garland porque me interesa que ustedes vean, que conozcan cuáles son las estrategias adaptativas. Y puede eventualmente haber una pregunta vinculada a qué es la racionalización de la justicia. Tampoco sé la modalidad del examen, no sé si va a ser múltiple choice a través del campus. Eso ya cambia hasta la forma de redacción de lo que uno... Pero va a haber seguro preguntas de eso, o qué es la negación y qué es el acting out. Lo tienen que conocer eso. De Díaz Ripollés mínimamente conocer que, no sé, cómo ve el miedo al delito, ¿no? O de Anitua, que lo vimos la clase pasada, que es el efecto criminógeno de los medios de difusión, ¿no? ¿Qué es? Y lo tienen que saber eso. Por eso yo trato de seguir un esquema, porque sé que después cuando vayan al libro van a verificar el problema de la lectura directa. Entonces, la idea es dar una estructura de estudio en la clase. No solamente la clase y el contenido, sino una estructura o una guía de estudio. Eso es lo que pretendía hacer hoy. Si yo los mando a leer solamente el libro, quizás les cueste discernir los tips de la clase, ¿no? Que es lo que trato de darles ahora. Militarización es importante, despolitización es importante, despolitización es importante. Sépanlo esto. Ausencia de sindicalización es importante. Son cuestiones relevantes de la clase. O sea, uno no podría haber pasado por criminología, haber visto el sistema policial y decir, y no poder sentarse en una mesa de discusión a hablar con algún grado de propiedad de por qué la militarización de una fuerza de seguridad puede ser problemática. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? O, no sé, después de haber escuchado la clase e ir a la bibliografía, que alguien les pregunte, ¿cómo funciona cómo funciona en términos reales? ¿Y qué problemas puede tener la averiguación de identidad? Y bueno,
ustedes debieran poder contestar, que es un instituto que hay que tenerlo con una mirada celosa porque genera espacios de arbitrariedad, de discrecionalidad policial, a veces de situaciones de apremios ilegales, permite la privación de una persona por horas por fuera de un mandato de autoridad competente y por fuera de lo que prevé la ley, ¿no? A veces es utilizado en términos de variación de antecedentes, ¿está claro? A veces se utiliza para privar a la persona de libertad y retenerla mientras se va en búsqueda de las pruebas que no se tienen, o sea, urgir pruebas de manera ilegal es eso, ¿no? Bueno, estos tips que comentamos debieran tenerlos presentes de cara a un examen. La idea es Hay que sistematizar tener en cuenta por ahí que esto del arresto, ¿no? Temporario, para la elaboración de antecedentes, de identidad y eso también va en contra del criterio de la Corte, que dice que toda detención que va o aprehensión, mejor dicho, que va por fuera de los procedimientos formales es ilegal, incluso yendo dentro de los procedimientos, si es azarosa, si es arbitraria, si es abusiva, también es ilegal. Que el motivo de la aprehensión tiene que anteceder y no preceder al momento. Y ahí aún con los problemas que tiene el instituto, porque por más que esté previsto con algún grado de celo en el artículo 9, y con un montón de recaudos acumulativos, después está la faceta práctica, que es lo que pasa una vez que se verifica la detención y lo que pasa puertas adentro de los calabozos, ¿no? Pero lo que se ve en la realidad son situaciones de detenciones de gente documentada. O sea, gente que es detenida por averiguación de identidad, tergiversado, averiguación de antecedentes, y que estaba documentada en el momento de la aprehensión. O sea, esto que yo les digo no es un chino, es algo que sucede en la vida real. Es más, en la misma vida pública, por ahí uno va caminando y de la nada aparece un móvil y te pide identificarte. Bueno, ahora hay todos unos mecanismos informáticos de los cuales se dota a los móviles que van en camino o persiguen la lógica de evitar estas situaciones azarosas de arbitrariedad a las que vos mencionabas, ¿no? Desde los dispositivos de geolocalización que se les ponen hasta el sistema de cámaras 360, ¿no? Y también dispositivos informáticos como para hacer verificaciones mínimas en la vía pública. Verificaciones mínimas en la vía pública. Bueno, chicos, otro tema por ahí relacionado es el tema de las requisas. De las requisas. ¿Cuántas requisas en orden judicial? Bueno, ni hablar eso. Eso ni hablar. Pero bueno, eso ya, digamos que tiene un contexto de contralor jurisdiccional, porque no se requisa, o por lo menos no se blanquea una requisa administrativa. ¿Se entiende lo que digo? Se supone que si vos requisás, es porque lo es en el contexto de una intervención de tipo penal, donde das intervención a alguna autoridad judicial que va a revisar urgencia y motivación de esa medida de coerción, ¿no? De lo que estamos hablando acá es bastante más arbitrario el contexto de apreciación, porque es una detención administrativa, ¿sí? Que solo tardíamente se comunica porque se comunica a la justicia con el individuo liberado. ¿Se entiende esto? O sea, el procedimiento de averiguación de identidad no tiene judicialización, sino una mera comunicación tardía a los juzgados correccionales en turno. No tiene judicialización. Lo que vos decís es ya una intervención que puede tener un carácter más de tipo penal, que en algún momento va a ser controlado por alguien, eso, se supone, ¿no? Y se supone que si el operador jurídico tiene algún grado de respeto o una mirada constitucional del asunto, si es inmotivado o no urgente, anulará o procederá de la manera que tenga que proceder. ¿Está bien? Bueno, les mando un saludo grande, quedamos en contacto, ya tienen mi mail o me contactan a través del campus. No veo a la compañera de ustedes que me pidió lo de 10 Ripollés. El martes me hago de nuevo de la obra que la tengo en la oficina, digitalizo las partes pertinentes y veo de subírselos al campus. ¿Quién era? ¿Noelia era no? Ya te lo digo, mirá.
Porque tengo el mail acá. Por ahí me parece que puede ser ella. Ya te lo digo. Era Noé Lazarte. Sí, ella. Sí, yo le aviso. Bueno, decirle que yo el martes me hago de la obra, veo la manera de digitalizarla y en el transcurso de la semana que viene se los hago subir al campus. Gracias. La etapa prelegislativa de Disrepolis nada más. Bueno, Sí. quedamos en contacto, chicos. Con esto vamos por finalizar la clase. Un abrazo, saludos. Gracias. 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 Gracias, chao. Buenas tardes. Hasta luego.